Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que están viendo esta transmisión hoy, febrero 1 del 2022. Un abrazo a todos los hermanos que están conectados aquí en el Zoom de los estudios de Hechos de los Apóstoles, que yo diría Hechos del Espíritu Santo, realmente. Pero bueno, quiero saludar rápidamente a María Antonieta Hernández allá en República Dominicana. Levante la manito, salude ahí para que la vean. Eso, ahí está mi hermana querida. También a Víctor Macei en Colombia. Tenemos también a Gabriel Pereira en Buenos Aires, Argentina. Tenemos a Martita Rosas en México. Julia Martínez. Tenemos a John Jairo Chávez, Ángel Jiménez, Julio Jiménez. ¿Son familiares o fue una coincidencia? Pero bueno, tenemos también a Josué Cárdenas, tenemos a nuestro hermano Arrúa, Marta Sánchez. También quiero saludar a nuestra hermana Ciana. Tenemos también a Alex Acosta en Utah, Salt Lake, aquí en los Estados Unidos. Ana Culmán Felipe, un abrazo a la distancia. Y también un abrazo para Robert Cabrera, nuestro hermano desde Argentina. Un abrazo a la distancia. Espero que hayan pasado bien. Hoy quiero preguntarles algo que es muy, muy importante. Trajeron, ustedes saben que a un estudio ustedes no pueden faltar sin la espada. Exacto, muy bien. Si alguien no ha traído su Biblia, por favor, préstenle a un cristiano. Bueno, mis hermanos queridos, por favor, vamos a... ¿Qué le parece, mi hermano Gabriel Pereira? ¿Nos regalas la oración de esta noche? Bienvenido. Sí, cómo no. Gracias por la bienvenida. Hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Bendito Padre Todopoderoso, Creador del cielo, la tierra y de todas las cosas que en ellas hay. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por esta noche que estamos apartando para poder conocer tu palabra que tienes preparada para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que estés iluminando en gran manera a nuestro hermano David para que pueda compartir lo que tienes preparado para nosotros, que podamos nosotros ser hacedores de tu palabra y que podamos retenerlo en nuestros corazones, Señor, para cuando la necesitemos podamos recordarla, Padre, y ponerla en situación. Te damos gracias, Señor, por todos los privilegios de poder estar compartiendo con mis hermanos y en familia. Te damos gracias, Señor, por esta coinonía de esta noche. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Quiero también mandar un saludo para Lilian Lara. Ella se encuentra aquí en Bridgeport, Connecticut, aquí en Estados Unidos. Un abrazo a la distancia. En algún momento pasé por ahí. Tuve el cumpleaños del hijito de una prima y conozco, es un lugar muy, muy bonito, muy bonito. Pero bueno, en algún momento, si el Señor lo permite, si es su voluntad, Biblia libre por ese lado. Así que pues todos nosotros podemos tener anhelos en nuestro corazón, pero si no está alineado a la voluntad de Dios, eso simplemente pues se cae por su propio peso. Así que quiero saludar también a nuestro hermano Mauricio Reyes allá en Alicante, España. Mauricio, ¿qué hora es allá en España en estos momentos? 10 para las 3 de la mañana. 10 para las 3 de la mañana y mi hermano Mauricio ha esperado hasta este momento para poder deleitarse de este banquete que de seguro va a ser de mucha edificación para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, habiendo dicho lo mencionado, no sé si nuestro hermano Víctor Macei nos quiera ayudar con la lectura. Hechos capítulo 21. Yo lo pongo en pantalla para las personas que están viendo la transmisión. Perfecto, bendiciones, saludos a todos. Hechos capítulo 21, versión Reina Valera. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Ok, dice: después, viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos al Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días.
Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Dice el versículo 17: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Ese es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de eso, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía
que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Perfecto, mis hermanos queridos. Hasta ahí, por favor, acompáñenme. Biblia a la mano. Si no tienen una Biblia, nuevamente préstenle a un cristiano, por favor. Acompáñenme, mis hermanos queridos. Para los que están viendo la transmisión, le pongo ahí. Ahí está la imagen. Perfecto, muy bien, sigamos. Versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas, de allí a Pátara. Cuando el texto menciona que navegamos directamente, otra vez Lucas utiliza un término náutico y que significa navegar con rumbo directo, así como en Hechos capítulo 16 versículo 11. En la mayor parte de las secciones, cuando menciona con nosotros, se desarrollan pues estos actos de navegación. Ahora, yo me pregunto, ¿no será que Lucas era un médico naval? Bueno, así como en el de los cruceros actuales, conjetura por el gran conocimiento del mar. Kos, el nombre significa cúspide, es el nombre de una isla y su mayor ciudad. La isla fue el hogar de Hipócrates en el siglo V a.C., el culpable del juramento de los médicos, y también allí se localizaba una escuela de medicina general. Era un estado libre y era considerado parte de la provincia romana de Asia. El emperador Claudio, bajo la influencia de su médico Coán, le concedió inmunidad total de impuestos. Herodes el Grande fue benefactor de sus habitantes. También adquirió renombre por sus excelentes tejidos. Rodas, esta isla, era famosa por su comercio de sus rosas y su universidad especializada en retórica y oratoria. En el pasado 29 a.C. había sido famosa la inmensa estatua de bronce de un hombre colosal de 32 metros de altura situada en la entrada del puerto, que además funcionaba como faro. Pátara, la familia occidental de los manuscritos griegos en el P41 y en el D, y algunas versiones en latín antiguo añaden y mira, pero es probablemente un agregado del 27.5 como nota aclaratoria del copista. Fue el principal puerto para los buques en Siria. Pátara fue una ciudad costera en Licia. Era famosa por su oráculo de Apolo, que en algún tiempo incluso rivalizó con el de Delfos. Versículo 2. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Mis hermanos, debió haber sido un barco muy grande, pues los barcos más pequeños seguían la línea costera. Este buque se ahorró mucho tiempo yendo a través de una vía más directa. Versículo 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Cuando el texto menciona que después de avistar Chipre, era la capital costera de Fenicia. Herodes I reedificó el templo principal,
que seguramente estaba aún en pie cuando Jesús, nuestro Señor, visitó la zona aledaña. Esto lo vemos en Mateo capítulo 15, versículo 21 y Marcos capítulo 7, versículo del 24 al 31. Y él la mencionó como una ciudad pagana que tendría menos responsabilidad que aquellas ciudades galileas que fueron testigos de su ministerio. Allí está sepultado el erudito Orígenes, 254 después de Cristo. Versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Cuando el texto menciona los discípulos, en esta ciudad había una iglesia que se inició después de la persecución de Esteban. Ustedes recordarán. Esto lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 4 y en Hechos capítulo 11, versículo 19. En este periodo, los creyentes buscan a otros creyentes para quedarse con ellos. Cosa rara hoy en día. Exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Se refiere a la presencia de profetas en esta congregación local. Es decir, hermanos que en ese momento hablaban de parte del Espíritu Santo. Su mensaje sobre la persecución era cierto. Sin embargo, aparentemente el viaje de Pablo fue la voluntad de Dios. Esto lo vemos en el versículo 14. Ustedes recordarán, mis hermanos, que no existe absolutamente nada que nosotros hagamos que se escape de las manos de Dios. Lo mismo pasó en Hechos de los Apóstoles y lo mismo pasará más adelante. Siempre Dios ha tenido el control absoluto de todo. No hay absolutamente nada que se escape de sus manos. Jesús, a través de Ananías, le había dado a conocer a Pablo sobre su vida. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 9, versículo del 15 al 16. El sufrimiento sería parte de ella y además sería testigo mártir ante reyes. Recuerdan lo que mencionó en Hechos capítulo 8. Y me seréis testigos. Ahí hay una palabra en el original griego que menciona martureo. De ahí viene la palabra mártir. Le estaba diciendo el Señor que van a sufrir por causa de su nombre. Pero también hay una bienaventuranza, pues los que vamos a sufrir por causa de su nombre. Versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Es una hermosa imagen del amor y la preocupación cristiana. Pudo haber sido un servicio especial como lo fue en Hechos capítulo 20, versículo 32 y Hechos 20, 36. Mis hermanos, esto es algo que lamentablemente se ha perdido. Son pocas las iglesias que permanecen sus hermanos juntos y siempre en coinonía y siempre orando los unos por los otros, indistintamente de la situación que estemos padeciendo, indistintamente. Ya uno simplemente dice, pastor, ore por mí. Y el resto, no se preocupe. Hay iglesia, ustedes oren ahí por los que están necesitados. No, mis hermanos, tenemos que unos a otros orar. Y si es posible, juntos, clavemos las rodillas al piso. Pidámosles al Padre Celestial, Padre, esta es la situación que estamos pasando. Ponemos en tus manos. Ayúdanos. Pero, Padre Santo, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Versículo 6. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Esta expresión significa que volvieron a su diario vivir. Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Ahora, Tolemaida era el único puerto natural de la costa palestina. En el Antiguo Testamento se denominó Acco, con doble C. Esto lo vemos en Jueces capítulo 1, versículo 31. Hoy en día su nombre procede del cruzado Juan de Acre. El hecho de que Pablo viajara tanto debió pasar muchas veces por allí, razón por la cual se reunió esta vez con la iglesia que había en Tiro. Claudio había establecido un grupo de veteranos en la ciudad. Cuando el texto menciona a los hermanos en Hechos, es sinónimo de discípulos y se aplicaba a los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre.
cuando el texto menciona que nos quedamos con ellos, el plural majestático indica que la comisión que iba rumbo a Jerusalén junto a Pablo no eran unos pocos, como dicen, unos 4 pelagatos. No, eran algunos. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Nótese que cuando el texto menciona salimos, no es seguro si ya había dejado tierra o estaban todavía en el mar. Cesarea se trata de la otra sede romana en Palestina. Era una ciudad costera con un pequeño puerto artificial. Felipe el evangelista vivía ahí. El evangelista, cuando el texto menciona esto, sorprendentemente el término se utiliza solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Efesios 4:11 y 2 de Timoteo 4:5. El evangelista. Sorprendentemente el término se utiliza solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Efesios 4:11 y 2 de Timoteo 4:5. El término en sí significa uno que proclama el evangelio. Cuando el texto menciona que era uno de los 7, se refiere al problema de la iglesia de Jerusalén, que se quejaba de la injusta distribución de los alimentos a las viudas de habla griega. Para ello, la iglesia eligió a 7 hombres que manejaran esta responsabilidad. Todos ellos tenían nombres griegos. Estos 7 fueron predicadores de gran alcance y los primeros en captar la visión global del evangelio. Imagínense, mis hermanos, el compromiso de ellos por servir. Este fue el que llevó el evangelio a Samaria después del martirio de Esteban. Lucas se esfuerza en distinguirlo del apóstol. Eusebio, en su texto HE 3:31 y 5:24, dice que Polícrates de Efeso se refiere a Felipe, uno de los 12. Y a sus 2 ancianas hijas vírgenes, diciendo que fueron sepultadas en Hierápolis, mientras que otra fue enterrada en Éfeso. Pero en este punto el historiador confundió a los 2 personajes. Esto se demuestra en la cita del diálogo de Gallo y Proclo. Lo vemos en el texto HE 3:31, de que la tumba de Felipe y sus 4 hijas pueden verse en Hierápolis, seguida de este verso, por lo cual Eusebio equivocó la identificación. Permítame un segundo, ¿se cortó la transmisión vía Facebook? No, estamos activos todavía. Permítame un segundo, mis hermanos. Ok, seguimos ahí. Es probable que el que murió en Hierápolis fue el apóstol, y era normal que tuviera hijas, de allí la confusión de Eusebio. El Textus Receptus inserta: Pablo y los que con él estábamos. Seguimos, versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Atentos con esto, mis hermanos queridos. Recordemos que Lucas tenía especial preocupación por las mujeres. La tradición eclesial dice que se trasladó a Asia Menor, Frigia, con sus hijas, quienes sirvieron a Dios hasta muy avanzada edad. Cuando dice profetiza, estamos hablando de alguien que predica, en este caso profetiza a una mujer, que predica la palabra de Dios. Si alguien en este tiempo predica la palabra de Dios, ¿estamos qué? Estamos profetizando. ¿Qué es profetizar? Voy a hacer una pregunta para interactuar. Mi hermano Marcos Castro, que está en Ecuador, uno de los países más lindos del mundo. Mi hermano Marcos, cuando estamos predicando la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos profetizando o estamos adivinando el futuro que no está escrito en la Biblia? Cuéntenos. Cuando una persona predica la palabra es como profetizar.
Excelente. Cuando predicamos la palabra de Dios, estamos profetizando. Ustedes recordarán en Joel 2:28 que fue una profecía que se empezó a cumplir en Hechos capítulo 2. Y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, etcétera, etcétera, etcétera. Pues profetizar es predicar la palabra de Dios. No es adivinar el futuro basado en interpretaciones personales y privadas, intentando decirle, ¿sabes qué, mi hermano Mauricio Reyes? Dios me dijo que este año tú vas a tener ese Mercedes-Benz, ese carro que tanto has anhelado. El evangelio no se trata de los logros y realizaciones personales del ser humano. El centro del evangelio, todos los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras hablan de Cristo Jesús. Él es el personaje principal. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. Pero todas las escrituras hablan de la gloria del Señor. Así que si alguien está predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, si está predicando lo que está escrito, está profetizando. No es que exista en sí el cargo de profeta como tal. Recuerden Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta Juan. Y a partir de ahí le preparó el camino, entró el Señor y ahí vino nuestro Señor Jesucristo, etcétera, 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 ¿no, verdad? Pero bueno, seguimos, mis hermanos. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Una vez más, le hago una pregunta. Mauricio, mi hermano Mauricio, ¿cómo estás? Si los profetas fueron hasta Juan, acorde a Lucas 16:16, ¿de dónde apareció Agabo? O sea, ¿Agabo es un profeta o qué es que mismo? Cuéntenos, mi hermano Mauricio. Bienvenido. El micrófono, no te olvides. Ahora sí. Perfecto. Recuerda, buenos para todos, recuerda que Agabo tenía el Espíritu de Dios también como nosotros. Dios le permitió tener una revelación a esta persona. Una revelación a través del Espíritu Santo a Agabo, que actuó conforme a los profetas del Antiguo Testamento. Los judíos eran prácticos, al pan, pan y al vino, vino. Ellos actuaban conforme a lo que sentían. Eran muy expresivos. Ellos, por decir, si iban a cortarle la cabeza, ellos eran capaces de cogerse el cabello y ponerse el cuchillo en el cuello para expresar la profecía. Él actuó conforme a un profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que tenía Agabo? Una revelación especial para él, dada a él para dársela a Pablo. No más. No era un profeta al estilo de los supuestos los que predicen el futuro actualmente. Fue con él y solo con él. Amén. Así es sencillo, así clarito. Vea, es muy importante por eso el contexto, mis hermanos queridos. Sigamos. Hay al menos dos maneras de entender este término del profeta, pues, ¿no? Uno, en las cartas a los Corintios se refiere a compartir o a la proclamación del evangelio. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Segundo, el libro de Hechos menciona a los profetas. Lo vemos en capítulo 11, versículo del 27 al 28. Capítulo 13, versículo 1. Capítulo 15, versículo 32. Capítulo 21, versículo 10. Incluso profetizas. Capítulo 21, versículo 9. El problema con esta palabra es cómo el don de la profecía del Nuevo Testamento se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. En los profetas del Antiguo Testamento son los escritores de la Escritura. En el Nuevo Testamento la tarea se le asigna a los 12 apóstoles originales y sus ayudantes. Mis hermanos, recuerden, en el Antiguo Testamento teníamos a los profetas. En el Nuevo Testamento tenemos a los apóstoles. ¿Ok? Seguimos. Y cierto, ¿sobre qué no? Mi hermano Víctor Macei, vamos a hacer una pregunta para interactuar. En este tiempo, ¿sobre qué nosotros tenemos que fundamentarnos? Opción 1,
nos tenemos que fundamentar en nuestros sueños y visiones. O la opción 2, como dice Efesios 2:20, fundamentaos sobre los fundamentos, los cuales son los apóstoles y los profetas, lo que ya está escrito, los 66 libros que conforman el canon de la Sagrada Escritura. ¿Cuál de esas dos opciones usted cree que nosotros debemos edificarnos? Opción 1, nuestros sueños y visiones y sentir del corazón. Recordando que engañoso es el corazón, ¿no? Más que todas las cosas. Cuéntenos, mi hermano Víctor Macei. Mis hermanos, sobre la opción 2 tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura. Los fundamentos de los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Mi hermano, gloria a Dios por ese aporte. Seguimos. Como el término apóstol se mantenía como un don permanente en los 12, pero con su muerte también el oficio de profeta expiró. La inspiración ha cesado. Lo que hay es iluminación. Iluminación o entendimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Quién nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras? Pues el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva ¿a qué? Nos va a llevar a toda verdad. ¿Ok? No hay más escritura, pues no hay más revelación. Ustedes pueden corroborar esto también en Judas 20. La tarea principal de los profetas del Nuevo Testamento es proclamar el Evangelio, pero también muestra cómo aplicar las verdades del Nuevo Testamento a las situaciones y necesidades actuales. Ojo con eso. No es que, eso ya no nos sirve a nosotros porque eso era para mucho tiempo atrás, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. No, ya la ley, tienes que modernizarte, tienes que aceptar ahora todo. El evangelio tiene que ser progresista. No, cuidado, mis hermanos, cuidado. Versículo 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Agabo o Agabas actuó por su revelación, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías y Ezequiel. Los judíos eran más prácticos, como había mencionado mi hermano Mauricio. Para los judíos es al pan, al vino, vino. Ya está. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Mis hermanos, esta expresión está en indicativo imperfecto activo, porque se puede aplicar para iniciar una acción o una acción repetida en el pasado. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta la actitud de Pablo? ¿Ustedes se dan cuenta cómo el Espíritu Santo en la vida de Pablo le daba ese denuedo? Él no tenía miedo para ir a predicar. Y en este tiempo medio cae gotas, medio empieza a llover y se da un aguacero ligero. Yo no voy a la iglesia. Es que está lloviendo. No voy a la iglesia porque es que tengo no tuve tiempo y no lavé mi ropa y ahí tengo esa camisita nada más que mejor voy el próximo domingo. Y así están comiendo o picando de domingo en domingo. Mis hermanos, el pan de vida todos los días, acuérdense la oración, ¿no? El pan nuestro, dánoslo hoy. No dice dánoslo cada domingo. Dánoslo hoy. Todos los días debemos estudiar las Escrituras. Saque tiempo. Una horita. Deje ese Instagram. Deje de estar peleando en el Facebook. Saque tiempo. Saque tiempo. No se estrese tratando de hacerle entender a las personas: es que así dice la Escritura, no, es que tú tienes que cambiar, es que tú estás mal, tú estás errado. Vea, usted solo predique la verdad, que el resto se encarga el Espíritu Santo. Él es quien convence de pecado, no nosotros.
no envejezca. Gócese, alégrese, que hay mucho por hacer. Sigamos. Versículo, cuando menciona el texto en el nombre de Jesús, recordamos la importancia que tiene el nombre en la antigüedad. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ellos no declararon, no decretaron, no cancelaron y no dijeron todas esas cosas que se usan en estas mega iglesias donde hacen estos actos de chamanería y hechicería. Ellos dijeron: hágase la voluntad del Señor. Esa tiene que ser nuestra actitud, nuestra postura frente a las cosas que tienen que ver con el Señor. Padre, hágase tu voluntad. Es un imperativo presente medio, porque le da sentido a la oración. Dios tenía un plan. Perdón. Dios tenía un plan y un propósito para la vida de Pablo, quien sintió conocer la voluntad de Dios, aún de cara a la repetición de ciertas profecías específicas en torno a algunos problemas que tenían por delante. Pablo debió haber sentido que estas profecías eran para su preparación espiritual y mental y no una prohibición. Ahora bien, la frase es ambigua, pues es como decir: miren, que haga lo que Dios quiera. O sea, preguntamos, ¿qué? ¿Será que se fue a la deriva? No. Puso esa situación en las manos de Dios, a sabiendas de lo que iba a pasar, es decir, la telema. Anoten esa palabra en el original griego, la telema, que significa voluntad. Él sabía que debía ir a Roma, pero no escuchó al Espíritu que le anunció que no fuera a Judea, y tardó 2 años en poder cumplir su misión de ir a Roma. Si hubiera escuchado desde que comenzó su viaje, quizás su llegada a Roma hubiese tardado pues 1 semana. Versículo 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Cuando el texto menciona que habían hecho los preparativos o acabamos de hacer los preparativos, la versión King James contiene: tomó nuestras carrozas. O sea, prefiere empaquetado. Esta es una descripción gráfica para la preparación del viaje a Jerusalén, que está aproximadamente a unos 103 kilómetros. Versículo 16. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Nasón. Atentos con ese nombre. No es Nasón ese de la secta Creciendo en Gracia ni nada de eso, ¿no? Por si acaso. Nasón era un cristiano judío de Chipre, así como ustedes recuerdan a Bernabé. Bueno, habría sido uno de los judíos helenistas. Esto lo vemos o lo recordamos en Hechos capítulo 6. Al parecer era un creyente originario a quien Lucas lo entrevistó para su evangelio. Mientras estuvo en Palestina durante el encarcelamiento de Pablo en Cesarea. Literalmente dice discípulo original. La Vulgata Latina, la Reina Valera y otras versiones entienden esto en el siguiente sentido: vinieron con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón. Ahora les hago una pregunta: ¿por qué habrían de traer consigo a los que había de hospedar? Ahí se los dejo de tarea, mis hermanos. Otras versiones, como la BHA, dicen para conducirnos a cierto hombre de Chipre llamado Nasón. Ninguna de estas traducciones es fácil, pero lo más probable es referir la residencia de Nasón en Jerusalén,
pues a un hospedador helenista quizás no le incomodaría a los amigos gentiles de Pablo. Cuando el texto menciona que fuéramos hospedados, este subjuntivo expresa la idea retrospectiva de Lucas. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Pablo les daba a los creyentes de Jerusalén y a los gentiles conversos una buena señal y una calurosa bienvenida. Lo vemos en Hechos 2:41, Hechos 18:27, 21:17, 24:3 y Hechos 28:30. Pero también habían prejuicios en la iglesia de Jerusalén, y como en todos lados. Versículo 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Cuando el texto menciona que Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, no se hace ninguna mención especial del regalo de las iglesias de los gentiles. Capítulo 24, versículo 17, ustedes recordarán. Pablo dio un informe similar a Santiago en Hechos 15:12. Santiago fue el medio hermano de Jesús y un respetado líder de la iglesia de Jerusalén. Mi hermano David, pero y entonces, el Señor, María tuvo más hijos. Claro que tuvo más hijos. La escritura lo corrobora. Más adelante veremos eso. ¿Ok? Seguimos. Eusebio dice que fue nombrado primer obispo de Jerusalén por el Señor mismo. Ojo, fue apedreado por instigación del sumo sacerdote Anano durante esto fue después de la muerte de Festo en el 61, según cuenta Josefo en su texto Antigüedades, capítulo 20, versículo 9. Jerónimo, en De Viris Illustribus, registra un fragmento del apócrifo evangélico según los hebreos, que contiene una historia no histórica de la aparición de Jesús resucitado a Jacobo. Papías de Hiriápolis, discípulo del discípulo amado, discípulo de Juan, dice que las hijas de Felipe le dieron mucha información, la cual estaba en su obra Exposición de los oráculos del Señor. Cuando el texto menciona y todos los ancianos estaban presentes, noten que no se menciona a los apóstoles. Es posible estaban de viaje misionero, o tal vez pues ya estaban muertos. El uso de la palabra ancianos expresa el uso judío del término. Esto pues ya se lo había explicado a ustedes, mis hermanos, en estudios anteriores, específicamente en el capítulo anterior. Lo vemos también en Hechos 4:5, Hechos 4:8, 4:23, Hechos 6:12, Hechos 11:30, y tenemos también Hebreos 11:2, Santiago 5:14, y posteriormente la iglesia lo aplicó a los pastores. Lo vemos en Hechos 14:23, Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 18, y Hechos 20:23, entre otros textos más. Versículo 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Algunos comentaristas piensan que Pablo recibió una fría recepción y que el dinero de las iglesias gentiles no fue apreciado. Miremos este punto de vista. Pablo se quedó en casa de un judío helenista, no en la de alguno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Punto número 2. No hay ninguna expresión de gratitud por el regalo, ni siquiera se lo menciona. Punto número 3. El reciente liderazgo de Pablo no les gustaba a muchos de los miembros de la iglesia de Jerusalén. Punto número 4. Nunca se dice que la iglesia haya apoyado a Pablo en prisión o en sus juicios. Se debe señalar que no había conflicto o confusión en torno al mensaje de Pablo y su misión. Según el versículo 19 lo considero pues positiva. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley.
Es maravilloso, mis hermanos, el testimonio del poder del Evangelio y del amor de Dios al pueblo judío en Jerusalén, pues había un remanente de creyentes judíos. Cuando el texto menciona que han creído, este es un participio perfecto activo, porque esto implica la expresión de una verdad de fe, mis hermanos. Uno puede ser salvo sin la total comprensión e incluso a pesar de la falta de comprensión de todas las cuestiones teológicas. Ustedes recordarán en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, que dice que aunque tú te sepas todos los 66 libros, voy a parafrasear, aunque tú te sepas todos los 66 libros de las Sagradas Escrituras y no tienes amor por el prójimo, mira, eso es en vano. Eso es en vano. De hecho, hay una expresión que se ha usado mucho acá, cuando algo es falso. Dice, eso es más falso que el amor al prójimo de los judaizantes. Ningún judaizante ama al prójimo. Ninguno. Cosa rara, ¿no? Así que aquí Pablo caracteriza como débiles a los cristianos romanos. Perdón, a los cristianos. Esto lo vemos en Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 15. Y 1 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 13. Preferiblemente, él se inclinaba a alentarlos, siempre y cuando su debilidad no afectara el evangelio, como por ejemplo los judaizantes de Gálatas. Cuando el texto menciona que todos ellos siguen aferrados a la ley, esto demuestra el gran número de fariseos fanáticos, perdónenme la expresión, fariseos fanáticos o esenios convertidos. Sin embargo, la conversión no había eliminado sus prejuicios religiosos. Eran similares pues a los judaizantes de Gálatas. Más adelante veremos el libro de Gálatas, ¿no? Es notable cómo Pablo amó y apoyó a los creyentes débiles, pero no toleraba a los falsos maestros a quienes tergiversaban el evangelio, cosa que muy pocos hoy en día hacen. Denunciar a los herejes y sus falsas enseñanzas es también un acto de amor hacia el prójimo. ¿Recuerdan ustedes Mateo 22, versículo del 36 al 40? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, etcétera, etcétera. Y el segundo mandamiento es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Un cristiano va a amar a Dios y como consecuencia también va a poder amar al prójimo. Cosa contraria con los que están agarrados o aferrados a la ley. Ellos van a decir, es que Jesucristo no vino a abolir la ley. Claro que Él no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla, porque era el único varón aprobado judío que pudo cumplir con toda la ley en el Antiguo Testamento. El único. Ni siquiera los que decían o idolatraban a Moisés y a Abraham. Ninguno de ellos pudieron cumplirla. Y sin embargo, ese cáncer ha rebrotado a este tiempo y todavía tenemos personas que dicen, pero es que tienes que guardar el sábado, pero es que tienes que guardar la fiesta judía, son 7 fiestas judías, pero es que tienes, y ustedes le hacen la pregunta, ¿y usted ya se circuncidó? No, pero es que ¿y cómo usted guarda el sábado? Echándose a dormir, se encierra en su casa, se echa a dormir desde que empieza el día hasta que ya cae el sol, porque acuérdense que para los judíos, pues el día muere cuando el sol se va y cuando ya al otro día empieza, así. Para ellos es echarse a dormir. Estoy hablando de los judaizantes. Ustedes le preguntan, ¿y cómo tú guardas el sábado? Ellos así creen que pueden cumplir con la ley. Romanos 3:20 y Romanos 3:28 dice claramente que ninguno de nosotros vamos a ser justificados por medio de las obras de la ley. Ninguno. Pero entonces tú puedes matar y robar. Señores, Dios puso
su ley en nuestro corazón, ha circuncidado nuestros corazones. Si nosotros no matamos, si nosotros no robamos, es como consecuencia de que nosotros somos nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Adicionalmente, Romanos capítulo 5 versículo del 1 al 3 dice que somos justificados para con el Padre mediante Cristo Jesús. Y Romanos 8:1 dice que ya no hay ninguna condenación para los cristianos. Que nosotros pecamos, por supuesto que pecamos. Nunca hemos dicho que ya no vamos a pecar nunca más. Porque si decimos que nosotros que no pecamos, lo hacemos mentiroso al Señor. Y la verdad no estaría en nosotros. Entonces, una cosa es un grupo de fanáticos que ni siquiera le hacen observancia a la Torá, sino al Talmud, que vino mucho más adelante. Un grupo de fanáticos que se disfrazan de judíos, que no tienen identidad, y ellos comienzan a mencionar de que Shalom, Yeshua HaMashiach y todas estas cosas. Mis hermanos, por el amor de Dios, la salvación es única y exclusivamente por gracia. No hay absolutamente nada que nosotros hagamos en nuestra humanidad para reemplazar la obra perfecta de Cristo Jesús el Señor en la cruz. Absolutamente nada. De hecho, cuando yo digo es que yo acabé de aportar para la fundación de niños con cáncer, que esto, que el otro, entonces ya esas ya no son obras que glorifican a Dios. Esos son obras o actos de humanidad que usted lo ha hecho en su propia carne, fuera de Cristo, fuera de la voluntad de Dios. Porque las obras que nosotros hacemos es la consecuencia de la presencia del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Esas obras sí son las que glorifican a Dios. Esas. No las obras de intentar guardar el sábado, intentar aprender hebreo, aun cuando yo soy una persona que nació, no sé, en la selva amazónica. Por más de que yo es que mis hermanos, bueno, más adelante veremos, cuando ya veamos el libro de Gálatas, ahí vamos a entender claramente que no es judío el que lo es exteriormente. No, la Israel que realmente Dios siempre quiso y se refirió desde el inicio, está hablando de los cristianos, de los que permanecen en su voluntad, los nacidos de nuevo. Muchos judíos, hablo judíos originales, los que nacieron verdaderamente en Israel, ellos ni siquiera aceptan al Mesías. No, pero es que la salvación viene de los judíos. Eso ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Hechos 4:12 tumba todas esas ideas torcidas de que la salvación viene de los judíos al estilo que ellos creen que es. Estoy hablando de los judaizantes. Al estilo que ellos creen. El texto es real. El texto dice, la salvación viene de los judíos. Claro, pues ¿de dónde nació nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra? No nació en Ecuador. No nació en Buenos Aires, Argentina. Él nació en Israel. Entonces, ¿de dónde viene la salvación? ¿De Ecuador? No, viene de los judíos. Ah, ya lo entendí. Perfecto. Pero bueno, mis hermanos, no nos desviemos y sigamos. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. La frase que se les dijo equivale a la expresión hebrea resuenan o hacen bulla, aplicada a la enseñanza oral. Esta se combina con el verbo enseñar en presente, o sea, la enseñanza, para demostrar que los judíos en Jerusalén habían hecho observaciones repetidas veces de lo sesgado de la actividad de Pablo. Los cargos eran mucho más graves que predicar a los gentiles, por lo que hubo tantos problemas. Recordarán en Hechos 15. El término abandonar es un término muy fuerte, de donde se deriva la palabra apostasía. Esto lo vemos, y si quiere, anótenlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Aún
No se habían determinado las cuestiones teológicas en torno a las expresiones de fe judías relacionadas con el Antiguo Testamento. En cierto sentido, aquí se evidencia el tema de las sinagogas mesiánicas. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Al parecer se trataba de miembros de la iglesia. Se refiere a un voto nazareno, limitado. Esto ustedes recordarán en Números, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Pablo ya había tomado pues un voto similar. Recordamos pues lo que le expliqué en Hechos 18:18. Hay particularidades de este voto limitado, pues el pasaje nos da una idea de la visión de Pablo sobre la relación de los cristianos judíos con la ley mosaica. Pablo podía haber estado observando aún las tradiciones judías, Hechos 18:18 y 20:6, al menos cuando se trataba de evangelizar a los judíos. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 19 al 23. Acuérdense que Pablo era muy astuto. Pablo fue extremadamente bien entrenado a los pies de Gamaliel, maestro de la ley. Pero bueno. Versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O sea, ¿sabes qué? Haz esto para que ya dejen de estar molestando y ¿sabes qué? Déjalo. Síguele la corriente, ya más o menos así. Pablo no pudo haber tomado por sí mismo un voto de nazareo a sí mismo, pero debió pagar por el sacrificio necesario para los otros. Los rabinos enseñaban que era un gran honor para pagar por el voto a los nazareos. Mis hermanos, el voto no tiene ninguna virtud en sí mismo. Ojo con eso. Salmos capítulo 51, versículo del 16 al 18. Y puede no ser más simulación piadosa de una persona traicionera. Segunda de Samuel capítulo 15, versículo del 7 al 9. Si alguien quiere ver los estudios de Samuel, les invito al canal del hermano Sebastián Céspedes. Seguimos. Así que en el Nuevo Testamento, el voto con la fórmula escorban de la persona religiosa fue condenado por Cristo Jesús. Esto lo vemos en Marcos capítulo 7, versículo 11. Ese voto euge de Pablo fue temporario. Vamos a ver, el voto nazareo. Primero, era una manera para algunos, fuese hombre o fuese mujer. Esto lo vemos en Números capítulo 6, versículo 1, que no pertenecía a la tribu de Leví, para dedicarse a sí mismo al servicio de Dios, es decir, santo para el Señor, o apartado, como los quiera llamar usted. Nazareno significa uno separado, que es la raíz para el término hebreo santo. Segundo, en el Antiguo Testamento era un voto de por vida, como en el caso de, ustedes recordarán a Sansón. Esto es en Jueces capítulo 13, versículo 7. También lo vemos en 1 Samuel 1:21 y de Juan el Bautista. Tercero, el judaísmo desarrolló votos nazarenos temporales, probablemente bajo la influencia. Las palabras de esto lo vemos en Números capítulo 6, versículo 5. El tiempo más corto era pues de 30 días. Ese voto a corto plazo finalizaba con la raspadura de la cabeza y con la quema del afeitado durante un sacrificio en el templo. Los requisitos específicos, pues ustedes lo pueden ver en Números capítulo 6, versículo del 1 al 8. Abstenerse de vino y bebidas fuertes. No tomar ningún producto derivado del vino. Lo vemos en Números 6, de versículo del 3 al 4. No cortarse el cabello. No tocar ningún cadáver. Esto le haría impuro para participar en los procedimientos de cualquier funeral. La situación de Pablo en Hechos capítulo 21, versículo del 23 al 25, estaba relacionada con este asunto. Se proveía de un periodo de purificación y un sacrificio prescrito. Esto lo vemos en Números capítulo 6, versículo del 9 al 12. Ahora,
con respecto a rasurarse la cabeza, a quienes los tomaban de manera permanente, no les era permitido cortarse el cabello. Sin embargo, el voto temporal se caracterizaba por afeitarse de la cabeza al finalizar el periodo de tiempo. En este versículo se muestra cómo Pablo trataba de ajustarse, escuchen bien lo que les voy a decir, trataba de ajustarse a los elementos culturales que él estaba predicando. Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 19 al 23. Y también tenemos Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 23 al 33. Hago una pregunta para interactuar. Por ejemplo, mi hermano Gabriel Pereira. Bienvenido, Gabriel Pereira. ¿Debemos nosotros rasurarnos la cabeza y circuncidarnos y celebrar las 7 fiestas judías destinadas para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para poder ser salvos? Cuéntenos. No, David. Lo hablamos recién. Nosotros no somos judíos, así que no practicamos esas cosas. Y nosotros somos salvos por gracia, no por obra. Efesios 2:8. Así que esa práctica es religioso, ¿no? Yo estaba escuchando lo que estabas diciendo y es netamente religioso, no nada que ver con el evangelio que debería predicarse. Imagínense, esos son ataduras, son cargas que estaban acostumbrados en aquel tiempo, ¿no? A los judíos querían cargárselo a los gentiles. Mi hermano, ¿y cuál es la diferencia entre judíos y gentiles? Permítame, le voy a explicar rapidito, no me quiero extender en el tema. A lo largo de la historia tenemos 2 pueblos. Judíos, los que nacieron en Israel, y los gentiles, los que nacieron fuera de Israel. Cuando en el pueblo, o cuando los judíos o los gentiles, cuando dentro de estos 2 pueblos alguien nace de nuevo, el Señor lo trae de muerte a vida, cuando viene a ser cristiano, es exactamente eso, viene a ser un cristiano. No es que, acuérdense lo que dice las escrituras, ¿no? Que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia que había entre ambos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un judío o un gentil nace de nuevo, viene a ser llamado como cristiano, o también hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos adoptados. Así como fuimos llamados por primera vez en Antioquía, ustedes recordarán. No es que nosotros, los que no nacimos en Israel, cuando somos cristianos, no es que vamos a adoptar las costumbres y tradiciones judías. No es que vamos a tocar el shofar. No es que vamos a intentar buscar en internet esos cursos online de hebreo para decir shalom, alejen y todas esas cosas. No es que vamos a intentar perder 8 horas del día buscando en qué consiste las 7 fiestas de Israel. No es que nosotros vamos a disfrazarnos como que si fuera Halloween, a ponernos el kipa, el talit y a vestirnos y ponernos aquí la cosa negra. No, eso no se trata. Y viceversa. No es que los judíos, cuando nacen de nuevo y ya vienen a ser llamados cristianos, no es que ellos van a comer arepa de chicharrón. No es que van, no sé si me van a entender, no es que van a adoptar, no es que el judío va a decir, a ver, ¿cuál es la costumbre de los gentiles o alguien que no nació en Israel? Le gusta bailar salsa. Bueno, los judíos van a bailar salsa. Mis hermanos, una cosa es la doctrina y otra cosa son las costumbres. Cuando una persona no tiene identidad, cuando no conoce las escrituras, va a caer en este error. Ruego al Padre Celestial que acabemos con el estudio de Hechos para poder entrar a Gálatas. Ruego. Y ahí vamos a ver al detalle. No es que el judío cuando nace nuevo va a bailar salsa, merengue o bachata para, no sé. Ni tampoco pues los gentiles van a ponerse pues el disfraz y bueno, y se va a dejar crecer la barba y todas esas cosas. Eso son cargas. No han entendido el evangelio.
No han entendido el evangelio. Pero bueno, sigamos. Ahí les pongo en pantalla las cargas que tenían los judíos y que le ponían a los gentiles. Versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, atentos con este versículo que es muy importante, es clave. Versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, ¿no verdad? Y ellos también, pues en un tiempo atrás, cuando hacían sus sacrificios a ídolos, también utilizaban la sangre, de ahogado y de fornicación. Cuando dice que les ha comunicado por escrito, se refiere a la declaración oficial del Concilio de Jerusalén. Ustedes recordarán que ya vimos este capítulo en Hechos 15, versículos del 19 al 20. Hechos 15, del 28 al 29. Este documento eliminó las barreras de los rituales y la dieta judía. Algo, creo que le llaman el kosher, la dieta kosher, como requisitos para creer en las iglesias gentiles de grupos mixtos en la diáspora, es decir, fuera de Palestina. Sin embargo, aquí no se refiere a la relación de fe de los judíos en el pacto mosaico. Cuando el texto menciona estrangulado, es un animal muerto sin haber derramado su sangre. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Cuando el texto menciona de estos judíos en la provincia de Asia, los antiguos enemigos de Pablo habían llegado también a Jerusalén para la fiesta. ¿Ustedes creen que es una coincidencia? Bueno, ahora Pablo estaba en un terreno judío y esto era una cosa peligrosísima para él. Versículo 28, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Estos judíos, mis hermanos, estos judíos de Asia habían interpretado la predicación de Pablo como en contra del judaísmo, no como el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Fíjense bien, mis hermanos queridos, pues los cargos son similares a los imputados a Esteban. Hechos 6:13. Pablo pudo haber indicado que realmente estuvo totalmente de acuerdo con esta posición teológica judía antes de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Ustedes recuerdan cuando cayó en tierra, ¿no? El mensaje de Cristo socavaba el legalismo y el ritualismo del judaísmo popular. Esto se observa no solo en el universalismo de Pablo, sino en que la salvación estaba a disposición de todos los hombres y también a través de la afirmación teológica de la salvación única y exclusivamente por y en la fe de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el texto menciona que ha metido a unos griegos en el templo, como les mencioné anteriormente, ese voto no solucionaba el problema. Este incidente habría ocurrido en el Tribunal de Justicia de Israel. En la esquina sureste se realizaban los votos nazareos. A los gentiles les era permitido entrar únicamente al patio exterior del templo. Así que esta fue una falsa acusación, porque Trófimo estuvo en la parte permitida del templo para los gentiles. Ahora, ¿y ustedes creen que solo entró Trófimo? Bueno, Pablo iba acompañado de una comitiva de la iglesia gentil. Versículo 29. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo,
de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Estos judíos de Asia, es decir, Éfeso, conocían a Pablo y a Trófimo y habían planeado previamente la muerte de Pablo. Ahora que veían su oportunidad de manipularlos, todos estos prejuicios raciales judíos, pues decidieron matar a Pablo. Entonces, solo para que ustedes tengan conciencia, para que ustedes entren en contexto, cómo estos judíos eran extremadamente celosos de la ley. Una imitación de ellos a este tiempo, los judaizantes. El tema es que ellos sí conocían la ley, pero en este tiempo ni siquiera saben cómo guardar el sábado. Por cierto, mi hermano Víctor Massey, Shabbat, que significa reposo o descanso, para los judíos era el cuarto mandamiento, ¿no? Que era el día sábado, era el Shabbat de ellos. Para nosotros los cristianos, ¿quién es nuestro Shabbat? Cuéntenos, mi hermano Víctor Massey. Mis hermanos, nuestro Shabbat es Jesucristo. Él es nuestro descanso permanente. Estamos en Shabbat permanente al vivir Cristo en nosotros. Qué maravilla lo que usted menciona, y yo lo voy a corroborar, si usted me permiten, en Mateo capítulo 11. Apúntenlo, porque esto es importantísimo. Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30. Es más, se lo pongo en pantalla. Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, hablando nuestro Señor, ¿no? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, corroborando lo que menciona nuestro hermano Víctor Massey, en el Antiguo Testamento, el Shabbat de los judíos era un día específico, el sábado. Ay de ustedes que se pongan a podar el césped. Bueno, no había césped. Bueno. Ay de ustedes que en este tiempo los judaizantes. Ay de ustedes que ustedes se pongan, por ejemplo, ahora ha caído nieve aquí en New Jersey. Y bastante nieve. Ay de nosotros si nos ve un judaizante con la pala sacando la nieve de la entrada de nuestra casa. Ay de nosotros en día sábado. El sábado, acorde por ejemplo a la secta de los adventistas del séptimo día, para ellos el sábado es el sello de Dios. Para ellos, para la secta de los adventistas del séptimo día, el día sábado es el sello de Dios. Para nosotros los cristianos, el sello de Dios es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Ese es el sello de Dios, el Espíritu Santo. Si usted es cristiano, usted está sellado por el Espíritu Santo. Usted está apartado, no marcado. Una cosa es la marca de la bestia y otra cosa es el sello de Dios. Dos cosas muy diferentes, muy distintas. Seguimos, mis hermanos. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Se trataba de la puerta entre la corte de Israel y el tribunal de las mujeres. El templo contaba con su propia fuerza policial de los levitas para guardar el orden. Con esta acción se pretendía evitar que el templo fuera profanado y convencer a Pablo de no regresar al templo por su seguridad. Estos judíos actuaron exactamente de la misma manera como lo hizo la multitud en Éfeso. Versículo 31. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ahora, el comandante del batallón romano, literalmente se trata de un líder de un millar. Este sería el funcionario de mayor jerarquía en el ejército romano.
ahí en Jerusalén, ¿no? Durante los días de la fiesta, cuando la población aumentaba en números 3 veces de lo normal. Su trabajo consistía en mantener el orden. Cuando el texto menciona el batallón, vivían en la fortaleza Antonia, que daba al atrio del templo. Fue construido por Herodes el Grande como un palacio, pero utilizado por los romanos como un cuartel general militar. Flavio Josefo, ustedes recuerdan, el historiador, lo ratifica en su libro Las guerras judías, en el texto 5.5.8. Versículo 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Imagínense, mis hermanos, solamente por predicar la verdad. En la semana pasada, uno de los hermanos aquí presentes me había mencionado que por predicar la verdad a un familiar que se encontraba en la mismísima inmoralidad, por predicarle, pero dice, mira, arrepiéntete, la Biblia dice esto, y casi que le hacen como a Pablo, ¿no? Casi que le dan pues, la paliza como le dieron a Pablo, a uno de los hermanos aquí presentes. Imagínense. Así que tranquilo, no se preocupen que vamos a ser vituperados por causa del nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a ser vituperados, pero la Biblia dice, bienaventurados los vituperados por causa de mi nombre. Bienaventurado significa sea usted feliz 2 veces. Increíble. Así que mi hermano Marcos, tranquilo. Bienaventurado mi hermano. Seguimos. Cuando el texto menciona sobre los centuriones o las tropas o los soldados, un centurión era el líder de un centenar de soldados. La fortaleza Antonia se ubicaba en lo alto de la zona del templo. En ella se concentraba mayoritariamente la guarnición, sobre todo durante los días de fiesta. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Esto puede significar, cuando dice que lo sujetaron con 2 cadenas, esto puede significar manos y pies o entre 2 soldados romanos. Los soldados pensaban que se trataba de un insurrecto. Versículo 34. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ahora, estas escaleras que iban desde la fortaleza Antonia al área del templo ya había sido mencionada con la expresión bajó. Habían 2 juegos de estas escaleras de acceso. Cada una se dirigía a una sección distinta del templo. Los romanos querían acallar rápidamente cualquier disturbio. Los días de fiesta eran a menudo días de disturbios nacionalistas. Versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso. Y no precisamente, pues, como un héroe, ¿no? Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Expresan, pues, esto, la violencia y el frenesí. Era una turba. Versículo 36. Porque la muchedumbre del pueblo venían detrás gritando, ¡muera! ¡Muera! Son las mismas palabras que le gritaron a Jesús. Quitarlo, matarlo. Ustedes recordarán, ¿no? Esto lo vemos en Lucas capítulo 23, versículo 18 y en Juan 19, 15. Ahora, no sé si mi hermano Víctor Macei, ¿qué le parece si nos regala la lectura de Isaías capítulo 53, versículo 8, para corroborar lo que estamos estudiando? Isaías capítulo 53, versículo 8. Para los hermanos que están viendo la transmisión, se los pongo en pantalla. Isaías capítulo 53, versículo 8. Ok, versículo 8.
Ajá. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Leerán el mismo término quitado, pero claro, con violencia. De allí que les digo los paralelismos entre la forma en que los judíos y los romanos trataron a Pablo y a Jesús, nuestro Señor. Versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirle algo? Y él dijo, ¿sabes griego? El tribuno se sorprendió de que Pablo hablara griego koiné, porque aparentemente pensó que Pablo era el egipcio insurrecto de quien había oído hablar. Claudio Josefo en su libro Antigüedades, en el texto 2.13.5 y en el 28.6, dice que esta rebelión egipcia se produjo entre el 52 y el 57, afirmando que era profeta y condujo a una gran multitud al monte de los olivos, prometiéndoles que cuando le diera la orden, los muros de la ciudad caerían ante sus ojos. Imagínense. Ahora, hubieron algunos muertos, pero el egipcio escapó de la mano del procurador Félix. La expresión de Pablo ante el tribuno, esta que dice, ¿me permites? Bueno, significa literalmente, ¿me es lícito esto o aquello? Versículo 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Pues, mis hermanos, se trata de los sicarios, que es un término latino para los asesinos o también para los hombres de la daga. A menudo en el Nuevo Testamento se le denomina fanáticos. Esto lo vemos en Lucas capítulo 6 versículo 15 y en Hechos capítulo 1 versículo 13. Era un grupo de judíos comprometidos con el derrocamiento violento de los romanos. Esta palabra fue utilizada por Claudio Josefo para describir a los seguidores de la insurrección egipcia. Esto lo vemos en el libro de la Guerra de los Judíos, en el 2.13.5 y en Antigüedades, en el 28.6. Seguimos, versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Se dan cuenta del denuedo que tenía Pablo? O sea, después de la golpiza que le dieron, aún tenía el denuedo. Y en este tiempo medio cae gotas de lluvia y ya no quieren ni ir a la iglesia. Mis hermanos, por favor. Esta es una expresión idiomática llamada litote, que Pablo utiliza para afirmar su ciudadanía entre el mundo académico de la ciudad. El texto no dice si el oficial romano estaba impresionado, pero Pablo sacó pecho, pues, de todas sus credenciales. Acuérdense que Pablo tenía de qué gloriarse, por así decirlo, pero él se gloriaba en todos los títulos que él tenía, lo consideraba basura comparado con el amor que tenía a nuestro Señor Jesucristo y el hecho de servirle a Él. Versículo 40, y cuando Él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo la señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Habló en lengua hebrea. Él no habló glosolalia. Él no dijo nada de estas cosas, pues repeticiones de sonidos cacofónicos o estos balbuceos que en este tiempo pues hacen en algunas iglesias carismáticas con tal de imitar el don de hablar en lengua. No, mis hermanos. Cuando la Biblia menciona sobre lenguas, en el original griego habla de glosa, que significa idioma. Un ejemplo, tenemos el alemán, el inglés, el español,
Tenemos, ¿qué más? El griego koiné. Por ejemplo, si yo le digo, I want to preach about Jesus Christ the Lord. Yo quiero predicar acerca de Jesucristo el Señor. Entonces estoy hablando en inglés y estoy hablando en español. Kann ich mir das sprechen? Alemán. Alemán básico nomás, ¿no? Por favor, no se me ha permitido más adelante. Pero estos son idiomas que uno lo aprende. Pero en el caso de Hechos, ninguno de ellos había estudiado los idiomas que empezaron a hablar. Por eso es que ustedes recuerdan en Hechos capítulo 2, versículo del 10 al 11. Oye, y estos no están hablando en nuestras propias lenguas, en nuestros propios idiomas. Imagínense. O sea, no es que Rabasaya, Rabapapaya, Salaya, la abeja maya. Y el otro dice, no te entiendo. No, mis hermanos, no. Debemos tener respeto cuando se explica este tema. Ahora que, por cierto, este ministerio es continuista moderado. Moderado. Eso quiere decir acorde a la Escritura. Que Dios puede hacer hablar en este tiempo a un mudo en Ecuador, por ejemplo, y que lo haga hablar en español, el idioma en Ecuador, que lo haga hablar en español y que adicionalmente lo haga hablar en inglés. Dios lo puede hacer. Pero no es que lo va a hacer para beneficio de la persona misma, sino para predicar la palabra de Dios. Hay videos anteriores, en estudios anteriores inclusive, en donde yo estoy explicando o dando una prédica en español, y mi hermano Ismael Cortés, desde Springfield, Massachusetts, él traduce al inglés. ¿Cuál es la idea? Ser así como yo hablo en inglés. No, esa no es la idea. Yo no tengo por qué impresionar a nadie. La idea es que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo sea difundido por todos los lugares y todos los rincones del planeta. Acuérdense la gran comisión, Mateo 28 y del 19 al 20. Si ya abarcamos en el español, también abarcamos en el inglés. Estamos predicando en distintos glosa o idiomas. Pablo, permítame que le pongo la imagen de Pablo. ¿Dónde estás, Pablo? Ahí está Pablo. Como dice el texto, versículo 40, lo repito, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, cuando el texto menciona, con el permiso en este caso del comandante, el comandante aún quería saber de qué se trataba todo eso. Tenía curiosidad. Cuando hizo una señal con la mano, esto era un gesto clásico, con la mano bien conocida por pedir silencio, de modo que alguien pudiera hablar. Esto lo vemos en Hechos capítulo 12, versículo 17, Hechos 13, 16, Hechos 19, 33, Hechos 21, 40, Hechos 26, 1. Pudo haber sido un gesto retórico que Pablo aprendió mientras estudiaba oratoria en Tarso. Hermanos, cuidado con eso de que la mucha letra mata. Nosotros tenemos que estudiar las Escrituras. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. No es que nosotros no estudiamos las Escrituras porque el Espíritu Santo nos va a hacer el sentir. No, ¿qué sentir? El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. ¿Dónde podemos leer toda la verdad? En este caso, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos va a llevar a la lectura y comprensión e iluminación o entendimiento de las Sagradas Escrituras que hablan de Cristo Jesús. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor, que ellas testifican de mí. Cuando, Pablo habló a la multitud. Imagínense. Los judíos habían aprendido incluso a hablar el arameo durante sus años bajo el dominio persa, ustedes recordarán. Esto calmó a la multitud durante un breve periodo. Así que, mis hermanos, yo les hago una pregunta. Vamos a interactuar con los hermanos
permítame, mi hermano Víctor Macei, ¿por qué Pablo hablaba en griego koiné? Mi hermano, el griego koiné era la lengua de uso extendida por las naciones en ese momento, aunque Roma estaba, era el imperio gobernante, se hablaba en griego, y ese griego tipo koiné. Muy bien, muy bien. Mi hermano Mauricio, bienvenido. Le hago una pregunta. Después de la golpiza que le dieron a Pablo, ¿qué era lo que lo hizo emocionarse y hablar con denuedo? ¿Qué pasó ahí con Pablo? Que no se quedó así como que ya no quiero hablar porque ya me golpearon, ¿Qué pasó ahí, mi hermano Mauricio? Cuéntenos. Vale, y lo que Pablo tenía era, primero que todo, una misión ya comprometida con Cristo. Cristo se le había aparecido en el camino y él ya había visto cosas que otra persona no había visto. El denuedo que le da el Espíritu de Dios para poder predicar la palabra, el amor por esas almas. O sea, Pablo estaba comprometido con la misión. Imagínate aquí que te aparezca el Señor Jesús y te diga tal cosa, ya tú no tienes reversa, porque ya lo has visto. Eso le sucedió. La experiencia de Pablo con Cristo, de recibir directamente de Cristo el Evangelio, porque a él no se lo predicaron, a él el Señor se lo reveló directamente. El denuedo y el poder del Espíritu Santo que moraba en él. Esa era la forma, el denuedo que él tenía, el dinamis, ese poder que tenía él era a través del Espíritu de Dios. No hay otra forma. Eso no era por fuerza humana ni por nada. Capacidad humana no es, capacidad divina. Ahora, Pablo habló en otra lengua. ¿Por qué él no se cayó al piso a convulsionar? Porque ese no es el propósito de las lenguas ni del Espíritu de Dios. Ese no es el propósito. Él, como decía el hermano Víctor, el griego era el extendido durante la colonia alejandrina ahí, o sea, cuando Alejandro Magno conquistó todo lo que fue Asia, el griego quedó como la lengua franca. Él dominaba el griego porque él se crió en una colonia griega llamada Tarso, una ciudad romana, pero era una colonia griega. Dominaba eso, dominaba el hebreo, dominaba el arameo. Pablo, como tú dijiste ahora, Pablo le sacó pecho, mostró sus credenciales delante del tribuno. ¿Por qué? Porque él tenía argumentos. Por eso es que el Señor Jesús escogió a Pablo y no escogió a Pedro para ir a pelear con filósofos y con intelectuales y con eso, porque Pablo estaba capacitado académicamente. Pablo tenía esa, y aparte de que era ciudadano, aparte de que era un rabino, a él lo dejaban entrar a las sinagogas no porque sea guapo ni porque era estrella de cine. Para él entrar a la sinagoga y poder predicar, porque allí no predicaba cualquiera, él se iba con su traje de rabino. Y para ponerlo coloquialmente, cuando veían el traje de un rabino, le besaban las patas. Tenía el derecho de ir a predicar ahí, por eso es que le decían, hermano, ¿usted tiene algo que decir? Por eso él podía pararse en el púlpito, porque él se iba con todo su atuendo como rabino y era respetado. Luego, pues cuando ya estaban en contra de él, lo querían matar. Pero Dios utilizó en Pablo todo eso, pero era el poder del Espíritu Santo actuando a través de Pablo. Es maravilloso, esa palabra en el original griego es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Eso ahí le dejo para que ustedes lo analicen, profundicen y todo eso. Pero es maravilloso cómo el Espíritu Santo a lo largo, hasta ahorita, bueno, hasta hoy, capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo venía equipando, preparando, alentando, consolando a estos siervos del Señor. Es impresionante. Cuando uno se siente triste, se siente mal, clamemos al Padre Celestial para que sea el Paracletos. Le dejo esa palabra, Paracletos con K, Paracletos. ¿Cómo nos consuela? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos levanta? Sí, dígame, mi hermano Mauricio, bienvenido. Ya que tú nombras al Paracletos,
es la mejor traducción para consolador, porque consolador es parte del Paracletos, porque Paracletos también es abogado, Paracletos también es intercesor. Entonces, el Espíritu Santo es el Paracletos, no el consolador, porque el consolador hace parte del Paracletos. Paracletos es aquel que apoya, aquel que se sienta al lado del que está caído. Ese es el Paracletos. Es como cuando... La palabra griega es muy amplia. Es como cuando digamos que mi hermano Mauricio y yo estamos en la guerra y estamos todos con los uniformes de guerra y de repente me dispararon a mí, caí al piso y no me puedo levantar. Ahí viene el Paracletos, me levanta y pone en el hombro, pone mi cuerpo y él sácalo del área de guerra, de batalla, y está ahí, tranquilo, mi hermano, ya vamos. Por eso que Pablo siempre relacionaba, ¿no? He peleado la buena batalla. Eso ya más adelante ya lo vamos a ver cuando ya sea el capítulo en donde Pablo cuelga los tenis, como dicen en México. Así que mis hermanos, no sé si mi hermano Gabriel quiera decir algo antes de proceder a la oración final. Sí, yo me detuve en la religión, ¿no? O sea, cuando lo persiguieron a Pablo, el fanatismo. Me quedé en eso de que tenían los judíos con respecto a la ley y la idolatría que tenían con Moisés. O sea, me lleva a la reflexión de decir, el fanatismo más el desconocimiento lo llevan justamente a estas cosas. Y me quedé en eso, me quedé pensando en eso, que bueno, eso no es la iluminación, ¿no? Que el Señor lo permite para que sucedan estas cosas. Sí, el fanatismo. Y hoy en día pasa, ¿no? O sea, lo vemos, el fanatismo religioso no permite, es como una ceguera, ¿no? Que no permite verlo. Lo que tiene Pablo para decir, que es la salvación, ¿no? Justamente, el mensaje de Cristo. Sí. Y no, bueno. Eso ahí dentro de ese fanatismo está el legalismo. Eso, vea mis hermanos, cuando ya entremos en el libro de Gálatas, ahí nosotros vamos a ver al detalle. Vamos a hacer un análisis, una radiografía de cómo eran los fariseos en aquel entonces versus los judaizantes en este tiempo. Ese estudio, pues, rogamos al Padre Celestial que se pueda dar, ¿no? Así que, mis hermanos, ¿qué les parece si vamos a cerrar nuestros ojos? Vamos a despedirnos en oración. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias porque se ha predicado tu palabra. Gracias por este estudio que tú has permitido que nosotros podamos atender. Te rogamos que sea de edificación para todos nuestros hermanos y también para los amigos y también para los que por coincidencia alcanzaron a ver este video. Te rogamos nos perdones. Perdónanos porque nosotros muchas veces intentando hacer las cosas bien terminamos haciéndolas mal y terminamos pecando inclusive. Pecamos contra un Dios que es santo 3 veces. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a levantarnos, a no estar caídos, desanimados, deprimidos, pensando en que ay, ¿quién se apiada de mí? No, te rogamos que tu Santo Espíritu nos levante, ese amigo, ese consolador, el Paracletos, que nos levante, nos ayude a seguir predicando la palabra aún en medio de la persecución. Que vamos a ser vituperados, sí, lo sabemos, pero nos gloriamos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre, bendito sea el que viene. Gracias, Padre, por este espacio. Te oro por mis hermanos y amigos. Te pido que tú tengas en tus manos, Padre. Ponemos en tus manos a los hermanos que están actualmente pasando necesidades, sobre todo de salud. Hay muchos que están enfermos por el tema de la pandemia. Te ponemos también en tus manos a nuestros hermanos, amigos y pastores
que conformamos este ministerio, te ponemos, Padre Santo, la vida de cada uno de nosotros en tus manos. Te oro por mi hermano Edgar, por mi hermano Albertito. Te oro también por Dani Mejías, por Kevin, por todos mis hermanos, por todos ellos te lo ruego, Padre Santo. Acompáñanos, quédate con nosotros, guíanos, protégenos, cuídanos, guárdanos. Si tenemos que pasar alguna situación difícil, Padre, ayúdanos a comprender qué es lo que nosotros debemos aprender de esa situación. Ayúdanos, por favor, a hacer tu voluntad, que los anhelos de nuestro corazón, quítalos, por favor, Padre, te lo rogamos. Quita esos anhelos de nuestro corazón si es que no están alineados a tu voluntad. Gracias, Padre, te lo rogamos humildemente en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús, aquel que viene, ya viene pronto. Gracias, Padre. Gracias por su sacrificio, porque si Él no hubiera levantado, si no se hubiera levantado entre los muertos, ninguno de nosotros hubiéramos tenido esperanza. Ninguno. En vano sería todo lo que estamos haciendo. Gracias por su segunda venida. Gracias por el sacrificio que hizo por nosotros. No tenemos nada con que pagarle. Solamente nos queda presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Gracias, Padre. Te rogamos todos estos favores inmerecidos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por este tiempo que ustedes se han tomado para poder aprender. Muchas gracias a los hermanos que están en el otro continente. Y nos vemos pronto en un saludo para el hermano Sebastián Céspedes, ahí a la distancia, mi hermano. Espero que te encuentres bien. Pronto, una segunda transmisión ahí. El tiempo se acaba, segunda parte, si el Señor lo permite. Mi hermano, algunas palabras, mi hermano Sebastián, antes de retirarnos. Sí, próximamente vamos a hacer la segunda parte del estudio. La gente se quedó con ganas de seguir escuchando y bueno, así que no podemos tirarnos atrás. Así que muy lindo el estudio, David. La gloria para nuestro Señor. Bueno, nos vemos, mis hermanos. Saludos para todo el grupo de Biblia Libre que a la gran mayoría conozco. La verdad que ya los aprecio mucho, ya somos una familia, una comunidad y eso es muy lindo. Así que bueno, me siento parte del grupo. Hay veces que no puedo estar porque se enciman mucho los estudios pero hoy estoy de vacaciones y que hoy no me lo pierdo, así que acá estamos. Gracias, David, por estar siempre. Claro que sí. Mi hermano Marquitos ahí, Castro, ya está empezando a ver también los estudios, el hermano Sebastián. Ahí lo ve, ahí. Levante la manito, hermano Marquito, ahí desde Ecuador para que lo vean ahí. Marquito, pero bueno, saludos. Pero bueno, mi hermano, nos vemos en una próxima transmisión si el Señor lo permite. Y si no nos podemos ver en la próxima transmisión, nos vemos en las bodas del Cordero. Aleluya. Cristo viene, Maranata. Así que mi hermano, ahí va el puño para los que quieren tomar la foto.